En el año 1984, en el Día de Conmemoración de los Caídos, ocurrió un extraño suceso. Alguien dejó una caja de cartón con un contenido inesperado en la ladera de una colina. Las circunstancias de este incidente no estaban claras, y los investigadores no pudieron determinar exactamente cuándo ocurrió. Sin embargo, los expertos descubrieron un detalle importante relacionado con las últimas horas de esta historia. En la mañana del domingo, un pescador en la orilla del río Joan, en el centro de Pensilvania, notó un objeto inusual, una gran caja de cartón. La curiosidad venció y decidió mirar dentro. Allí encontró una bolsa de basura que ocultaba algo impactante. Una persona. Su género no se pudo determinar inicialmente. El pescador informó inmediatamente el hallazgo a las autoridades. Más tarde se descubrió que era una mujer, pero todos los demás detalles seguían siendo un misterio. Las razones y circunstancias de este triste incidente no estaban claras. Al examinar el lugar del hallazgo, los investigadores notaron un detalle interesante. Sobre la caja en la ladera de la colina había un rastro que sugería que había rodado desde una carretera más elevada. Un policía señaló un detalle importante para la cronología del caso. La caja probablemente había rodado después del rocío, cuyas huellas se borraron al caer. En la caja encontraron un agujero con rastros de grasa y pequeños trozos de poliestireno. Esto llevó a los investigadores a suponer que la caja se había enganchado en algo al ser descargada del maletero, lo que causó el agujero. El misterioso evento dejó perplejos a los investigadores. Un desconocido había hecho un esfuerzo considerable para ocultar la identidad de la víctima, eliminando las características distintivas. Esto requirió tiempo y un lugar apartado. El investigador Skip Moore, que trabajaba en este caso, notó lo extraño de la situación. Me sorprende que alguien capaz de ocultar evidencia importante tan minuciosamente, ¿por qué no hizo lo mismo con todo lo demás? Tal vez hubo una razón para dejar una parte visible. En el lugar del hallazgo descubrieron varios detalles importantes. 3 lunares grandes, una cicatriz en el abdomen, unos jeans azules y un cinturón con una hebilla en forma de signo del zodiaco. Estos elementos eran las únicas pistas para la identificación. Durante la investigación se encontraron rastros de insectos que fueron enviados a un experto en entomología para su análisis. El experto determinó que las muestras provenían de moscas comunes en muchas áreas de los Estados Unidos. El análisis de las condiciones climáticas, el momento del hallazgo y la etapa de desarrollo de los insectos permitió establecer el marco temporal aproximado del incidente. La noche del viernes tardío o la madrugada del sábado, 2 días antes del hallazgo. Desafortunadamente no se pudo determinar la causa exacta del incidente. Se descubrieron algunas huellas biológicas. Su identificación no fue posible debido a la falta de tecnología de análisis de ADN en ese momento. La policía era consciente de que era necesario establecer la identidad de la víctima para avanzar en la investigación. El investigador William Ling enfatizó: estábamos seguros desde el principio. Si descubrimos quién es esta persona, podremos entender qué le sucedió. Un año completo después del descubrimiento de la persona desconocida en Pensilvania, nadie pudo arrojar luz sobre su identidad. Solo 7 meses después del triste incidente, fue enterrada sin que se conociera su nombre. Pero el destino quiso otra cosa. Un año después, la policía recibió una llamada que cambió el curso de la investigación. Una mujer al otro lado de la línea informó sobre la desaparición de su exnuera, Edna Rosie. Dio una descripción detallada de la apariencia de Edna e incluso mencionó detalles
íntimos como marcas especiales en el cuerpo que impedían a Edna usar ropa abierta. Sorprendentemente, esta información coincidía con la descripción de la persona encontrada anteriormente. Edna Rosie, una madre soltera de 31 años que criaba a su hijo Randy de 11 años, llevaba una vida difícil. Los conocidos la describían como una persona sin residencia fija, con relaciones inestables y una inclinación al alcohol. El investigador William Ling caracterizó a Edna como una personalidad compleja con un carácter indómito. La vida de Edna a menudo giraba en torno a conocidos ocasionales en bares, que terminaban tan rápido como comenzaban. A veces desaparecía durante meses sin informar a nadie de su paradero. Dándose cuenta de que su estilo de vida se había salido de control, Edna tomó una decisión difícil. Se acercó a Donald Ruby, el líder de los Boy Scouts en la escuela de Randy, y le pidió que cuidara de su hijo. El investigador privado Skip Nur comparte información interesante. Donald Ruby tiene un grupo especial de jóvenes, principalmente chicos, que enfrentan dificultades en la vida. La mayoría de ellos crecen en familias monoparentales, donde solo la madre está presente. Estos chicos a menudo se meten en situaciones difíciles, y Donald decide reunirlos y formar su tropa única. Randy comienza a vivir con Donald Ruby y su esposa, como si fuera parte de su familia. Ruby, de 42 años, trabaja en el ferrocarril y no tiene hijos propios. Aunque muchos admiran su trabajo con jóvenes difíciles, algunos expresan dudas sobre sus intenciones. El abogado Jerry Field dice al respecto: todo depende de la perspectiva. Algunas de sus acciones podrían provocar reacciones mixtas, pero yo personalmente nunca me habría comportado así, ni siquiera con mis propios hijos. Edna decide comenzar una nueva vida y se muda 240 kilómetros a Virginia, donde trabaja en un consultorio dental. Su colega, que desea permanecer en el anonimato por razones de seguridad, cuenta que Edna ha estado ahorrando dinero y durante este tiempo conoció a un joven músico de la Orquesta Militar de Virginia. Su relación se desarrolla y planean vivir juntos y traer a Randy con ellos. Las autoridades creen que Donald podría estar preocupado por una posible separación de Randy. El fiscal general adjunto Joseph Silvio señala: según la información disponible, ella quería llevarse al niño. Estamos seguros de que Donald no quería dejarlo ir porque lo consideraba su hijo. Surge la pregunta: ¿podría esta situación haber sido la razón de un serio conflicto entre Donald, Ruby y Edna? Rosie Ruby informa a las autoridades que Edna vino a su casa el viernes por la noche para pasar todo el fin de semana del Día de los Caídos. Cuando Edna no aparece durante varios días, no despierta grandes sospechas, dado su estilo de vida de muchos años. Sin embargo, su hijo Randy le cuenta a la policía una versión diferente de los eventos. Según él, su madre le desea buenas noches como de costumbre el viernes por la noche. «Te amo. Nos vemos mañana». Más tarde, escucha un ruido extraño proveniente de su dormitorio, que suena como una caída. Por la mañana, Randy descubre que su madre ha desaparecido. Donald y su esposa afirman haber llevado a Edna de compras al centro de la ciudad al día siguiente, pero la mujer no regresa. La investigación revela detalles inquietantes. En el maletero del auto de Donald se encuentran rastros similares a los que estaban en un objeto relacionado con la desaparición de Rosie. El tamaño y la forma de la abertura en este objeto coinciden con el maletero del auto de Ruby. Los expertos sospechan que la desaparición de Edna podría coincidir en el tiempo con el extraño ruido que Randy escuchó. Esto lleva a los investigadores a reconsiderar sus suposiciones sobre lo sucedido. El fiscal de distrito Scott Kramer informa sobre incidentes preocupantes durante las excursiones de Donald con Randy, que causan gran preocupación entre las autoridades.
Todos estos hechos llevan a que se presenten cargos graves contra Donald en relación con la desaparición de Rosie. Pruebas indirectas, como rastros de grasa y poliestireno en el empaque donde se encontró a Edna, vinculan a Ruby con este triste incidente. 3 años después de la desaparición de Rosie, el tribunal impone una sentencia severa a Donald Ruby: cadena perpetua. Los familiares de Edna creen que se ha hecho justicia. Después del juicio, una colega de la fallecida dice emocionada: ¿cómo se pudo tratar así a una persona? No puedo creer que alguien sea capaz de algo así. Sin embargo, Donald Ruby niega la culpa. Afirma que Edna tenía muchos contactos en círculos turbios, y cualquiera de ellos podría estar involucrado en el incidente. Los abogados de Ruby apelan e insisten en una revisión del caso. Impugnan las acusaciones de comportamiento inapropiado con Randy y afirman que los derechos del acusado fueron violados cuando el jurado escuchó estas declaraciones. La defensa también inicia una nueva revisión de las pruebas. Para ello, invitan al Dr. Neil Husky, uno de los principales expertos del país en el campo de la entomología forense. El experto en insectos, Dr. Hassan Hill, examina hallazgos inusuales descubiertos durante la investigación de Rosie. Estos hallazgos podrían arrojar luz sobre las misteriosas circunstancias de su fallecimiento. Sin embargo, al analizar el informe del experto médico, el Dr. Hassan nota una discrepancia. En el primer examen, el experto menciona la presencia de ciertas muestras biológicas, pero no sus formas más maduras. Curiosamente, estas muestras se colocaron en un contenedor especial con una pequeña cantidad de material orgánico. Esto significaba que tenían 3 días más hasta el análisis para seguir desarrollándose. 3 años después, el Dr. Hassan realiza su propia investigación. Debido al largo almacenamiento, las muestras estaban casi completamente secas, por lo que el científico utilizó una solución especial para restaurar su condición. Sus resultados son sorprendentes. Estas muestras estuvieron en Rosie solo por un tiempo muy corto. Esto sugiere que los trágicos eventos ocurrieron mucho más tarde de lo que se pensaba originalmente, posiblemente tarde el sábado por la noche o temprano el domingo por la mañana, y no el viernes por la noche, como había supuesto previamente el experto Neil Husky. Más tarde, otro experto en el campo de la entomología explica que las pruebas presentadas indican claramente un error en la determinación del momento del crimen. Los datos meteorológicos también apoyan la versión de la madrugada del domingo, cuando Rosie fue encontrada por un pescador. Él nota la ausencia de rocío en el camino donde se encontró a Rosie. Otro factor que confirma esta teoría es el informe médico. Según este, se encontraron ciertas huellas biológicas en el cuerpo de Rosie que no mantienen sus propiedades por más de 24 horas. La historia de Donald Ruby toma un giro inesperado 6 años después de la sentencia. Se le da la oportunidad de un nuevo juicio y su nuevo equipo de defensa encuentra un detalle interesante. Han pasado 8 años desde que su esposa se fue. Cuando los expertos analizaron nuevamente las pruebas con tecnología avanzada que no estaba disponible durante el primer juicio. Los resultados fueron sorprendentes. Se encontraron rastros de 3 hombres diferentes, pero ningún material genético de Donald. Además, los registros médicos muestran que algunos elementos biológicos no permanecen activos por más de un día. El detective privado Skip Noor dice: tenemos pruebas de que al menos 3 personas estuvieron con ella menos de un día antes de que fuera encontrada. En la nueva audiencia, el abogado Jerry Field usa esta información para sugerir una versión diferente de los eventos. Afirma que después de que Donald dejó a su esposa en la ciudad, ella podría haber conocido a otras personas. La defensa de Ruby en el segundo juicio se mantiene en la misma versión.
Dice que se separaron el sábado por la mañana cuando ella fue de compras. Pero ahora, esta versión recibe un apoyo inesperado de nuevos datos científicos. Los abogados plantean la hipótesis de que personas desconocidas con las que la esposa de Ruby tuvo contacto ese sábado por la noche podrían haber estado involucradas en los trágicos eventos. Esta nueva información arroja una nueva luz sobre todo el caso y cuestiona la sentencia original. El fiscal general adjunto Joseph Lew Courchevel no comparte en absoluto esta opinión y la calificó como un evidente intento de la defensa de confundir a todos. Un nuevo giro en el caso lo dieron las declaraciones del Dr. House Phil, un experto en el campo de la medicina forense. Cuestionó la precisión del momento del incidente originalmente establecido, explicándolo por el almacenamiento inadecuado de pruebas importantes. En su opinión, el triste evento con Edna Rosie ocurrió tarde el sábado por la noche o temprano el domingo por la mañana, y no el viernes por la noche como se pensó originalmente. Donald recibió ayuda inesperada de su hijo Randy. En la primera audiencia afirmó que había escuchado ruidos fuertes desde la habitación de su madre tarde el viernes por la noche. Sin embargo, 8 años después, Randy, de 21 años, ya no podía recordarlo. El fiscal general adjunto Joseph Kurt Silvio observó: obviamente Randy no recuerda ningún ruido. Le preguntamos al respecto, pero no pudo confirmar sus declaraciones anteriores. Debido a esto perdimos un detalle importante para nuestra argumentación. La defensa también cuestionó una de las pruebas más importantes, explicando que el daño en un objeto específico podría provenir de miles de otros autos con el mismo equipamiento de maletero que el auto de Ruby. Después de 9 días de juicio y 6 horas de deliberación, el jurado emitió un veredicto de absolución para Donald Ruby. Esta decisión causó asombro entre los amigos y familiares de Anna. Una colega de la mujer expresó el sentimiento general: simplemente estamos conmocionados. Es difícil creer que todo haya resultado así y que el culpable pueda andar libre. Esto preocupa a muchos en nuestro vecindario, especialmente a quienes testificaron contra Donald. Tras la conclusión del juicio, el investigador William Lynn comparte sus pensamientos. La experiencia nos enseña a no tratar de descifrar el razonamiento del jurado. Su decisión sigue siendo un misterio para mí, pero la acepto. A pesar del cierre formal del caso, permanece en la memoria de todos los involucrados. El fiscal de distrito Scott Kramer respondió con cautela a la pregunta sobre una posible amenaza del señor Ruby. Aunque no me considero un experto en el campo de las desviaciones de comportamiento, tiendo a creer que los hábitos profundamente arraigados son difíciles de cambiar. El abogado Jerry Philpott estaba convencido desde el principio de la inocencia de Donald en el caso de la desaparición de Edna. Después del juicio, declaró: no puedo nombrar al culpable, pero estoy seguro de que no es Donald. Poco después de la conclusión del juicio, Donald Ruby abandonó la ciudad y su paradero permaneció desconocido incluso para sus defensores.